Bendiciones, bendiciones a todos los que nos sintonizan. Estamos aquí otro sábado más, compartiendo la palabra contigo, con todo aquel que nos escucha. Te damos las gracias primeramente por haber estado conectados aquí en este lugar junto a mí. Este es tu servidor, Maestro Luis Pagán, y te doy cordialmente la bienvenida a, a este momento aquí, a este compartir de la palabra. Y te doy las gracias por sintonizarnos en este día, en este sábado hermoso que Dios nos ha dado para compartir de Él y hablar de Él. Y como siempre, nuestro lema, como yo siempre le digo, yo no lo digo mucho, pero es el lema que siempre yo me dejo llevar para, para dar mis estudios, que es que en este estudio, estos estudios estamos aquí para destruir las mentiras con las cuales el enemigo ha enredado a la humanidad. Las mentiras que día a día el mundo nos trae y que nos ha hecho creer porque se han metido tanto en la cultura que han entrado en nuestras creencias en nuestro comportamiento, se han hecho parte de nosotros. Pero aquí estamos para combatir esas mentiras con las cuales Satanás ha inculcado en el mundo, en la mente y en la cultura de nosotros, de este planeta. Estamos aquí para así poder contrarrestar y revelar la verdad de Dios y desechar toda mentira que el enemigo ha tenido, porque acuérdate, como nos dice la palabra, esto es otro, ese es el tema que nosotros siempre le ponemos estudio, que a este estudio es que mi pueblo, en la palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Tenemos que adquirir conocimiento de Dios y tenemos que seguir hacia adelante porque sin el conocimiento divino, lamentablemente, estamos expuestos a caer en engaño. Y primeramente te doy las gracias, te doy nuevamente las gracias por estar aquí conmigo conectado. Te pido pues, que si necesitas que oremos por ti, si quieres que oremos por ti, si tienes alguna también, alguna petición que quieras hacer, que quieres que oremos por alguien o por alguna situación que estás atravesando por tu vida, nos lo dejes en los comentarios, que tan pronto nosotros veamos los comentarios, oraremos, te daremos una contestación y oraremos. Y también nos puedes escribir a nuestro email, que nuestro email es generacionradicalradio@gmail.com. Repito, generacionradicalradio@gmail.com. Ese es el email de aquí de nosotros, Generación Radical, el sonido que transforma y por los cuales estamos llegando en estos medios aquí a través de YouTube. También estamos a través de Facebook, la plataforma de Facebook y de YouTube. Y te invitamos a que todos los sábados te juntes con nosotros y nos sintonices. Y también suscríbete a nuestro programa, dale like a este video. Suscríbete porque tenemos mucho material para bendecir tu vida, para compartirlo contigo. Ok, pues vamos al tema de hoy. El tema de hoy, como lo vimos en el título del estudio, de lo que vamos a hacer, perdonen, estamos aquí, esto es en vivo. Pues yo le puse como título a mi compartir de la palabra de hoy es la iglesia, ciudad de refugio. Les repito, nuestro título de hoy, la iglesia, ciudad de refugio. Y hoy no quiero tomarte mucho tiempo, pero quiero explicarte muchas cosas respecto a este tema, por qué lo escogí. Nosotros estuvimos la semana pasada, creo que fue, estuvimos en un retiro de hombres tremendo, donde la gloria de Dios se manifestó, en donde Dios nos habló, Dios trató con nosotros. Y me acuerdo que en uno de los descansos que tuvimos, en uno de los breaks que tuvimos que nos sentamos todos a compartir, a hablar, surgió un tema parecido a este. Surgió el tema de que estábamos hablando de lo importante que es la iglesia para nosotros,
y cómo fue que Dios nos trajo a la iglesia, qué nosotros hacíamos antes de la iglesia, de llegar a Dios, antes de llegar a Cristo, el esfuerzo que hicimos para poder llegar a ese retiro y muchas cosas más muy bonitas, mucho compartir muy bonito, en el cual compartimos todo lo que Dios había hecho en nuestras vidas y lo importante que era para nosotros estar congregándonos en una casa. Y yo quisiera hablarte de eso, quisiera compartir contigo de la iglesia como ciudad de refugio. Entonces, este estudio lo voy a basado en la lectura de Josué capítulo 20 del 1 al 3. Josué capítulo 20 del 1 al 3. Lo voy a buscar. Josué capítulo 20. No pensaba leerlo, pero lo vamos a leer para beneficio de todo aquel que esté conmigo, que tenga una Biblia en mano. Busque conmigo Josué capítulo 20 del 1 al 3. Vamos, búsquelo conmigo. Josué capítulo 20 del 1 al 3 dice: Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y voy a leer el 4. Esto es interesante. Y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en los oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Qué bueno, uy, que esto se lee tan chévere. Lo voy a dejar ahí. Me gustaría esto hay que darle más profundo. Pero estaba leyendo, me gusta como dice, fíjate. En la Biblia, vamos a empezar a hablar de este tema. En la Biblia nos habla de las ciudades de refugio. ¿Qué era una ciudad de refugio? Tal vez tú estés preguntando qué era una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio eran lugares o fueron lugares primeramente fueron instituidos por Moisés. Esta inspiración se le fue dada a Moisés, se le fue dada a Moisés por parte de Dios, parte de Jehová. Él fue el que le dio esta idea a Moisés primeramente y cuyo plan ejecutó Josué al entrar en la tierra prometida de Canaán. Ok, estas ciudades fueron 6 ciudades que fueron establecidas como ciudad de refugio. Fueron 6 que las 6 ciudades fueron sedes en Galilea, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que eso era en Hebrón, ahí esa es la ciudad que Caleb retomó, Becer en el desierto, Ramot en Galaad y Golán en Basán. Tanto que yo escucho de eso de los altos de Golán, y yo no sabía que Golán era una ciudad de refugio. Fíjate, y estas ciudades servían como refugio, como te estaba leyendo ahorita aquí en Josué. Estas ciudades servían como refugio para personas del pueblo de Israel que habían cometido algún tipo de asesinato involuntario o algún tipo de crimen, De la misma manera, estas ciudades servían como refugio para extranjeros que vivían entre ellos. Tanto era como para el pueblo de Israel, para aquellos que habían cometido algún homicidio voluntario, los iban a enviar allí con el propósito de que la persona que luego de lo que sucedió, tú sabes que siempre se levanta alguien que quiere tomar la justicia en sus manos, pues para evitar este momento, esa persona era enviado por el sumo sacerdote o por la persona que estaba a cargo del pueblo en ese momento a que fuera a una de las ciudades de refugio y se quedara allí. Y que buscara santuario en esos lugares. Y como te estaba leyendo ahora, mira, y el que se acogiera a alguna de estas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad, expondrá sus razones. Es que esto me gustó, porque esto como que suena mucho a iglesia. No sé si tú estás, me acuerdo conmigo. Y el que se cogiera alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad
y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Qué bueno es Dios. Y mira, también habitaban extranjeros con ellos. No sé si los habitantes o extranjeros que habitaban entre ellos tenían que ser personas que habían cometido tal vez un asesinato involuntario o tal vez personas que eran en sí extranjeros, porque la cuestión es que el pueblo de Israel, para el tiempo de cuando existían los líderes, tales como Josué, Moisés, Dios le daba la orden de que él no quería que el pueblo se mezclara con, que el pueblo de Israel, perdón, se mezclara con otros pueblos que no fueran de ahí, de Israel, por las creencias que ellos tenían, porque Dios los tenía separados a ellos. Y el pueblo de Israel tenía la mala costumbre de que cada vez que se juntaba con una persona extranjera, aprendía sus costumbres y las hacían de ellos. Por ejemplo, la costumbre de adorar falsos dioses, ellos la tomaron de otros pueblos, tales como de la gente de Egipto y los pueblos que estaban en esa zona del área de Canaán cuando ellos entraron luego de que accedieron por Jericó. Se contaminaron. Entonces Dios, al conocer el corazón de ellos, estaba evitando esto. Por eso era que no quería que se mezclaran con gente de otros pueblos. Y no sé a ciencia cierta si es que cuando venía un extranjero que era rechazado en una ciudad por ser simplemente extranjero, lo enviaban a una zona de esta, a una ciudad de refugio en donde él podía habitar tranquilamente. El habitar en estas ciudades, cuando estaban habitando en estas ciudades, la mano vengativa de otros hombres no podía alcanzarles ahí. Mas tenían que permanecer en estas ciudades. Ya que esas personas llevaban esa ciudad, tenían que quedarse allí hasta que el sumo sacerdote lo determinara o muriera. O que la persona que se fuera o la persona que estaba buscando venganza en contra de esa persona o lo perdonara o muriera también. Entonces, ahora tú te preguntarás, ¿en qué se parece esto a la iglesia? Porque tú me estás hablando de la ciudad de refugio. Mandaban a las personas que habían cometido asesinatos involuntarios, tal vez enviaban personas que habían sido culpadas por crímenes que hacían mal, pero literalmente gente marcada por la sociedad en ese momento, la sociedad del pueblo de Israel, gente marcada por un error que cometieron en su vida. Y aquí es donde quiero entrar. La iglesia, fíjate que la iglesia estructural, es como que es el lugar donde nosotros reunimos. Nos ofrece a nosotros como cristianos un lugar de descanso en donde podemos sentirnos seguros, en paz, en donde nos reunimos con nuestra familia espiritual, una zona libre de juicio, se supone que es una zona libre de juicio, en donde el enemigo de las almas no puede llegar a robarnos la vida. Fíjate cómo es el contraste que estoy haciendo. No sé si te estás dando cuenta. La semejanza de la iglesia estructural, con una casa de refugio, era que cuando llegaban a las casas de refugio, no matter what tú habías hecho, siempre se te era bien recibido y te hacían parte del pueblo, te hacían parte de ese lugar. Y así es una iglesia. Nosotros estuvimos en el mundo arrastrados en el pecado, haciendo lo que nos daba la gana, entregándole nuestra vida a Satanás, destruyendo nuestra vida en pedazos por falta de conocimiento de lo que es el amor de Dios, de lo que es la paternidad divina, y por falta de una identidad que no conocíamos, porque lamentablemente el pecado nos ciega de tanta manera que nosotros no podemos reconocer la identidad que necesita que Dios que tengamos. Y entonces, en este mundo, cuando anduvimos en este mundo, para el mundo, muchos de nosotros nos marcó. Hay quienes tienen la dicha de haber crecido desde niños en una iglesia. Y hay veces que se desvían o tal vez hay muchos que permanecen y siguen progresando y siguen perseverando en su adultez. Pero en su mayoría en sí, la mayoría en sí de la gente que llega a la iglesia son gente que han sido ¿qué? Destruidas por el mundo, que han sido marcadas
por el mundo, que el mundo les ha dicho no te queremos, que tal vez el mundo no lo ha dicho tal, porque no es así tan todas las veces, que hay veces sí que el mundo te jala tanto que te ha destruido la vida y tú tienes que salir huyendo del mundo y agarrarte a los pies de Cristo para que Cristo haga algo en tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú llegas a Cristo, Cristo te transforma. Él transforma tu vida, transforma tu corazón y tú empiezas a caminar, a buscarle a Dios y empiezas a crecer. Tu espíritu empieza a crecer, tu persona empieza a cambiar diferente. Pero fíjate lo que sucede. Dios te lleva a una ciudad de refugio. ¿A dónde? A la iglesia. Porque allí es donde estás seguro, donde el destructor y el vengador de las almas no te va a poder alcanzar. El destructor del alma, Satanás, ahí no te va a poder alcanzar y no va a poder seguir destruyéndote. Eso es si permaneces en Cristo. Si permaneces en Cristo y estás en la casa de Dios y estás en la casa de Dios, que es la iglesia, vas a encontrar refugio, vas a encontrar paz, vas a encontrar tranquilidad, ahí vas a aprender, ahí vas a ser amado, ahí vas a conocer gente que se van a convertir en tus hermanos, se van a convertir literalmente como en tu familia. Ahí vas a aprender de Dios, ahí es donde Dios te va a limpiar y en donde va a enderezarte y va a devolver el propósito a tu vida por el cual tú fuiste llamado. Semejante a una, ¿verdad? Como que semejante a una ciudad de refugio. Porque a la ciudad de refugio llegaban los extranjeros que eran rechazados, los que habían cometido crímenes, que el pueblo no los quería. Y a nosotros que el mundo nos llamó drogadictos, a muchos el mundo les llamó borrachos, el mundo los trató mal, los marcó. Pero cuando llegamos a Cristo y Cristo nos saca de ese mundo, nos lleva a donde estamos refugiados y en donde nos sentimos importantes. Por eso es que usted que me escucha, que no va a una iglesia y hay una persona que está cerca de usted y lo invita a la iglesia, es porque para esa persona la iglesia que él visita es un lugar muy importante en su corazón, porque ahí se siente amado, se siente feliz, se siente alegre y él quiere que usted forme parte, quiere compartir esta alegría y esta felicidad que él ha encontrado a través de Cristo, la quiere compartir con usted y quiere que usted experimente lo que es estar en la casa de Dios. Porque tal vez tú dices, no, que yo puedo buscar a Dios donde sea. Y es verdad, Dios está contigo en todo lugar. Pero la iglesia tiene algo especial. La iglesia tiene el ambiente que tú necesitas, el ambiente correcto que tú necesitas para conectar primeramente con el Padre y aprender lo que es necesario. Esto sí es una buena iglesia, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas iglesias que están llevando doctrinas extrañas y están haciendo más daño que bien. Por eso tienes que tener mucho cuidado también y pedirle a Dios si tú eres una persona que estás empezando a caminar en el camino correcto, pues ora y que para que Dios te lleve a una buena iglesia en donde tú puedas aprender de la palabra de Dios correctamente, una palabra que no sea adulterada y moldeada conforme a los deseos del hombre, sino como a los deseos de Dios. Pero para esto, y esto es lo que significa para nosotros la iglesia, mi gente, querido amigo que me estás escuchando. Por eso es que cada vez que tú veas a un amigo tuyo, un familiar tuyo que le entregó su vida a Cristo, que lo que quiere es estar en la iglesia, no lo juzgue. Ese es el lugar, ese es nuestro santuario, es donde nos sentimos en paz. Es donde estamos bien. Es donde Dios nos llevó para aprender de Él. Es donde Dios nos llevó para devolvernos nuestro propósito en la vida. Y formar nuestra vida, limpiarnos, revelarnos qué es lo que quiere de nosotros. Y mira, no fue sino hasta que llegó Cristo a nuestra vida, que nos sacó del mundo, que nos comienza a sanar, a limpiar
Y para ese proceso, cuando Dios nos empieza a sanar y a limpiar, para ese proceso nos lleva hasta nuestra ciudad de refugio, para ahí instruirnos, devolvernos el propósito que por ignorancia entregamos al mundo y levantarnos. Ya no somos, antes éramos, hoy somos lo que antes no éramos. Gracias a Dios y gracias a la formación que en una iglesia encontramos, porque en una iglesia buena donde se hable la palabra de Dios. Por eso vuelvo y te lo repito, porque estamos en tiempo en donde hay que tener mucho cuidado donde uno se mete, pero más adelante vamos a hablar de esas cositas. Ahora no, pero más adelante te voy a decir cómo voy a traer una pequeña enseñanza de cómo saber si estás en una buena iglesia. Es más, que posiblemente la traiga para la enseñanza que viene. So, quédate con nosotros para la semana que viene para que escuche. Y en la iglesia es donde aprendemos más de Dios y su propósito para con nuestra vida. Se nos capacita para alcanzar nuestro llamado también. Y mira, en la iglesia, en nuestro templo, en nuestras iglesias, nadie es tratado ni llamado por el pecado o las faltas que alguna vez cometió. Ahí en la iglesia ya no somos el drogadicto. Ahí en la iglesia ya no somos el enfermo mental. Ya en la iglesia no somos el criminal. No somos el ladrón. En la iglesia ya no somos ya no está el homosexual. Ya no está la lesbiana. Todos somos uno. Somos una hermandad. Nos amamos y nos protegemos. Y Dios nos transforma, nos enseña su voluntad y compartimos como hermanos. En la palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y cuando en la Biblia te habla de eso, te habla de cuando uno llega un domingo o un día de la semana a la iglesia, porque se siente tan bueno tú verás a la gente que tanto tú amas, que aunque no son tu familia de sangre, tú te preocupas por ellos. Que aunque el pastor no es tu padre, tú lo amas como un padre porque es el que Dios puso ahí para instruirte. Por eso la iglesia es importante, por eso la iglesia es nuestra casa de refugio. Nuestra iglesia es el lugar en donde Dios nos lleva y en donde nosotros queremos estar, en donde nos sentimos protegidos, porque fuera de la iglesia el enemigo está con las manos esperando a que cometamos un error para volvernos a tomar y destruirnos y volvernos a poner una marca de una identidad falsa que no pertenece a nosotros. Porque Dios no te llamó como el mundo te está llamando en esta hora. Si tú no has conocido a Dios o no has tenido un encuentro personal con Cristo, el mundo te sigue marcando, pero hay una ciudad que Dios ha propuesto para ti, para que ahí le llegues y Dios pueda tratar contigo y tú puedas ser transformado. Porque ahí, dentro de la casa de Dios, todos somos iguales. Ahí no, nadie es más grande que el otro. Sí tenemos nuestras posiciones, a los maestros, los pastores, pero somos uno. La palabra lo dice, somos un cuerpo en Cristo. Pero para tú ser parte del cuerpo, primero tienes que llegar a la casa, a un templo. Y después, Dios te dará el resto. Y te voy a dejar con esto. Hoy fuimos cortitos porque no es la cantidad, hermano, es la esencia. Mucha gente piensa que cuando tú hablas mucho, oh, que habló poquito, no. Dios se manifiesta en el mucho hablar y en el poco también. Y te voy a dejar con esto. Mira lo que nos dice la palabra para completar lo que te estaba diciendo. Mira lo que dice en Primera de Corintios 1 del 27 al 29. Te voy a regalar esta palabra. Dice Primera de Corintios 1 del 27 al 29 me dice esto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es.
a fin de que nadie se jacte en su presencia. De lo vil y menospreciado escogió Dios. El mundo te desprecia, el mundo te rechaza, te marca, te dice que tú no sirves, te llama por sobrenombre, te llama por tus faltas, te cataloga por tus errores. Pero Cristo no lo hace. Y Cristo ha establecido su pueblo en la tierra para que antes de que Él venga, antes de que suene la trompeta o antes de que te sorprenda la eternidad, puedas venir a un lugar en donde vas a encontrar refugio y en donde vas a encontrar lo que necesitas, que en otro lugar no lo vas a encontrar. Porque la paz de Cristo no la vas a encontrar en una barra bebiendo. La paz no la vas a encontrar comprando. Mucha gente que tiene ese, como dicen los en inglés, shopaholic. La paz no la vas a encontrar trabajando. La paz no la vas a encontrar con familia, no la vas a encontrar con parejas. La paz no la vas a encontrar haciendo un hobby que a ti te guste o no sé cómo se dice eso en español, un hobby, un entretenimiento, un oficio de eso que a uno le gusta hacer por el lado. Eso no te va a dar la paz, el dinero no te va a dar paz. El dinero puede proveerte tus necesidades temporalmente, pero no te va a dar paz. El único que te va a dar la paz se llama Jesucristo. Y para conocer de Él tienes que dar un paso primeramente, aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor, y renunciar a la falsa vida en la cual Satanás te tiene enredado bajo engaño, engañándote para que tú no te salves, diciéndote que en el mundo tú no vales, diciéndote un montón de cosas y poniendo cosas en tu mente para que tal vez tú termines en un momento determinado con tu vida o sigas viviendo en el chiquero y en la porquería donde estás viviendo ahora. Y si no es así, si conociste al Señor, te bendigo. Protege tu iglesia. Tu iglesia es la casa de refugio y lleva ahí a quienes pueda. Por eso te digo también, si no has conocido al Señor, te estamos esperando con las puertas abiertas. Iglesias de sana doctrina, en donde te vamos a enseñar lo grande que es el amor de Cristo. Porque somos una ciudad de refugio, en donde todo aquel que venga no va a ser rechazado, sino va a ser bien recibido y va a ser parte de nuestro pueblo y se va a gozar con nosotros. Y vas a encontrar la felicidad de Cristo, porque ahí Cristo te va a impartir felicidad y te va a dar una familia nueva. Los bendigo, los dejo con esto. Voy a orar primero antes de irme. Le damos las gracias a Dios, Señor. Te doy la gloria y la honra por esta noche, por este día o por esta tarde en que este video va a ser sintonizado, Señor, por las personas que entren, Dios. Yo te pido, Padre amado, que toda aquella persona que en este momento se siente rechazado, se siente marcado por el mundo o se siente echado hacia un lado, Padre amado, que tú les reveles que tú tienes pueblo y que tú tienes lugares en donde estamos dispuestos a recibirle para darles tu amor y bendecirlo y poder enseñarle quién tú eres. En el poderoso nombre de Jesús. Te bendigo y acuérdate, conéctate el sábado que viene. Te vamos a hablar el sábado que viene. Voy a dar un preview. Ya que estábamos hablando de esto, vamos a seguir hablando de esto. Tenía otro tema, pero Dios me dijo que hablara de esto. El sábado que viene vamos a hablar de cómo conocer si la iglesia donde estás es buena o no. Cómo saber qué iglesia ir, qué iglesia visitar. Porque como te dije ahorita, hay muchos lugares que hoy en día estamos en un mundo que tenemos que tener mucho cuidado donde nos metemos. Y te vamos a hablar de las cualidades que tiene que tener una buena iglesia. Los bendigo, sintonícenme, suscríbese si no se ha suscrito a nuestro canal. Y acuérdense, estamos aquí por Facebook y estamos en YouTube también. Estamos en nuevo formato y estamos en esas dos plataformas. Espero que esta palabra te bendiga
y que bendiga a todos aquellos que con quien tú las compartas. Comparte esta palabra con quien la necesite. Vamos, yo sé que hay gente que está alrededor tuyo que necesita esta palabra de aliento. Llévasela. Te bendigo y te amo en el nombre de Jesús. Nos vemos el sábado que viene.